Bueno, la gloria a Dios, amado. Denle un fuerte aplauso al Señor en este día. Dios es bueno, amado. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, amado. Sí se ven los zapatos, ¿no? ¿Estamos bien? Ahí sí está bien. Bueno, amado. Damos la gloria a Dios. Amado, hoy Dios nos va a enseñar su palabra. A través de su palabra Él nos va a dar una enseñanza. Que no hay otro evangelio, amado. ¿Cuántos creen que no hay otro evangelio? Amén. Aleluya. Denlo sin miedo, amado. ¿Cuántos creen que no hay otro evangelio, amado? Yo también creo que no hay otro evangelio, amado. El único evangelio que existe es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque no hay otro evangelio, amado, que se haya dado en la tierra para los hombres. Porque bueno, amado. Dios es bueno, amado. No hay otro evangelio, amado. Las escrituras nos enseñan que no hay otro evangelio. No lo hay, amado. Que hay personas que perturban y hacen pervertir el evangelio del reino de los cielos. Es muy diferente. Hay personas que toman el evangelio para perturbar y pervertir el evangelio del reino de los cielos. Sí hay personas que lo hacen, pero no hay otro evangelio. Eso lo dice las escrituras, no se lo estoy diciendo yo. Les voy a colocar un ejemplo, amado, para que usted me entienda, porque yo sé que usted se va a colocar así enseguida todo raro, sospechoso, ¿cómo va a decir que no? Si hay gente que predica otro tipo de evangelio, no hay otro evangelio, amado. El reino de los cielos hay un solo. Amén. Que hay personas que los pervierten y los perturban, sí hay bastante. Y de esas tenemos que cuidar. Le voy a colocar un ejemplo, amado. Cuando Dios colocó a Adán y Eva en la tierra, Él les dio una palabra, Él les dio un mandamiento, para que esa palabra la guardaran y la colocaran por obra en la tierra que ellos iban a labrar y iban a sembrar, donde iban a habitar. Dios les dio una palabra para que la guardaran y la labraran. Y sucedió que vino el enemigo, perturbó la verdad, el conocimiento de la palabra que Dios le había dado a Adán y Eva, y lo pervirtió. Dice, con astucia. O sea, con esto te quiero decir que no hay otro evangelio, no hay otra palabra dada por Dios para los hombres, sino que hay personas que perturban y cogen la palabra para pervertirla, para usarla a su conveniencia. Eso fue lo que hizo Satanás, la serpiente antigua. Perturbó y pervirtió, amado, la verdad, para conseguir el objetivo que él quería: engañar al hombre y a la mujer, amado. Y eso es lo que hoy en día es lo que está reinando: la perturbación y la perversión en muchos hombres y mujeres que la Biblia llama falsos profetas, de los cuales tú y yo nos tenemos que cuidar. Amén. Porque en estos últimos tiempos se han levantado con ganas y bastante. Te voy a desmenuzar lo que es perturbar. Perturbar, alterar, perturbar el orden o el estado natural de las cosas. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente antigua? Perturbó el orden natural de la palabra de Dios que le fue dada a Adán. Dios la perturbó. Pervertir, alterar o corromper algo que es bueno o correcto, llevándolo hacia un estado de maldad o depravación.
¿Qué fue lo que hizo la serpiente antigua? Lo perturbó y pervirtió la palabra que Dios le dio a Daniel. Por eso, amado, el apóstol Pablo le decía a los Gálatas: no hay otro evangelio. Hay es hombres que están perturbando la verdad de Dios. Vámonos a las escrituras, amado. Quiero que se coloquen en pie por un momento como reverencia al anuncio, a la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios con la presencia, la unción, la gloria, el poder, la unidad y el avivamiento en amor y en el Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el poder de su palabra, y el pueblo en coinonía, amor y paz, decimos amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, amado, porque Dios es bueno. Voy a leer para ustedes en el libro de los Gálatas, el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice las Escrituras en el capítulo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que han perturbado y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta? Hay algunos que quieren perturbar y pervertir el evangelio de Cristo para favorecimiento de sus intereses. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido leída y expuesta en este lugar. Ha sido anunciada para tu gloria, tu honra, tu oración, tu alabanza, con el propósito por el cual tú has permitido que hoy mis hermanos y yo podamos escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que tu palabra hoy haga el efecto, el propósito por el cual tú has permitido que sea enseñada y predicada en este lugar. Y tú tomes el control y dominio y abras el entendimiento y el conocimiento de todas las personas que están presentes alrededor de la distancia, y nos des el crecimiento espiritual de tu palabra, del evangelio del reino de los cielos, de la buena nueva de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Póngase cómodo. Yo no soy usted, amado, pero a mí me enseñaron que hay otros evangelios, y la palabra a mí me aclara hoy que no hay otro evangelio, que hay personas que perturban y cogen el evangelio para pervertirlo, para favorecer sus intereses y para engañar a las personas. Eso es diferente, y de eso sí que hay bastante, porque aún las Escrituras nos enseñan que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, hombres engañadores, y de eso sí hay que cuidarnos, porque si usted y yo buscamos las Escrituras, amado, la leemos, la escudriñamos como manda nuestro Señor que lo hagamos, que hagamos y escudriñamos las Escrituras, amado. Créame que las mismas Escrituras, a través del amor y del Espíritu Santo con que fue inspirada,
nos va a enseñar, nos va a edificar y nos va a llevar a la verdad. Amado, la palabra nos enseña que cuando la palabra se usa para perturbar y pervertir, amado, esa palabra tiene una finalidad de cumplir un propósito. Solamente, amado, de lograr el propósito de aquella persona y el interés mezquino y egoísta que tiene en su corazón. Pero cuando la palabra de Dios se usa de verdad, con el firme propósito con que nuestro Señor Jesucristo nos las enseñó y nos las reveló en estos tiempos, y como Dios se la entregó a sus siervos y profetas, tiene un propósito, y el propósito es la salvación y la vida eterna. A mí las Escrituras, amado, cuando empiezo a escudriñar la vida de nuestro Señor Jesucristo, a mí las Escrituras no me enseñan que Jesús se enriqueció por la palabra. A mí las Escrituras me enseñan que Jesús se hizo pobre para enseñarnos la palabra. Pero en estos tiempos hay personas que perturban y pervierten la esencia de la palabra para ellos enriquecerse. Y Jesús se hizo pobre para enseñarnos las Escrituras, hermano. Se hizo carne para enseñarnos las Escrituras, para traernos esa palabra de salvación. Y el apóstol Pablo le enseñó a los Gálatas la esencia del verdadero evangelio del reino de los cielos. Y usted me va a decir, entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio del reino de los cielos? Amado, el mismo Señor Jesucristo nos enseñó cuál es el verdadero evangelio del reino de los cielos. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amado, si usted entiende lo que Jesús nos dice en este día, quiero decirte que estos son los componentes principales en el cual tú y yo tenemos que creer para poder ser sanos. Amado, en la vida secular hay una línea, amado, escrita como un derecho, escrita como un derecho, amado, como un derecho humano en las Naciones Unidas. Entre ellas tenemos la vida, la seguridad. Amado, tenemos la seguridad social, es un derecho fundamental para nosotros vivir. La vida, la seguridad. Amado, la dignidad, el respeto, son derechos fundamentales para nosotros vivir aquí en la vida en comunidad. Y en Cristo Jesús, amado, Jesús nos enseñó y nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Este es el verdadero evangelio, amado, que nuestro Señor Jesucristo nos enseña para que tú y yo podamos vivir
en armonía y en coinonía los unos con los otros. Y nos enseña que nos amemos los unos con los otros, amados. Pero lastimosamente, amados, parece que estuviéramos haciendo lo contrario. Nos estamos odiando los unos con los otros. Y nos duele, nos da rabia, amado, nos da envidia ver a otra persona cuando Dios la está bendiciendo, la está prosperando. Eso no es amor al prójimo. Eso fue lo que sintió Satanás, el diablo, cuando vio al hombre en la tierra, amado. Se llenó de envidia y de odio porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Porque Dios lo bendijo, amado. Satanás sintió envidia, sintió odio, amado. Y por eso perturbó y pervirtió la palabra de verdad que Dios le entregó al hombre para quitarle, amado, ese privilegio. Pero gloria a Dios que Dios envió a su Hijo amado Jesucristo por amor para rescatarnos de la condenación del pecado y de la muerte. El Evangelio de Cristo tiene un significado profundo, amado. El Evangelio de Cristo significa buenas nuevas. Se refiere al mensaje central del cristianismo sobre la salvación y la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Ese es el verdadero Evangelio, amado. El Evangelio de Jesucristo es la reconciliación y la salvación solamente a través de Cristo. Por eso Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida que te va a conducir a la salvación y vida eterna. Amado, la reconciliación a través de Dios solamente por Jesucristo. Este mensaje se centra en la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el verdadero Evangelio, amado. Centrado en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quiero que tú entiendas hoy cuál es el verdadero Evangelio. Porque es que no hay otro, amado. Es el Evangelio que nos da la reconciliación y la salvación solamente a través de Cristo. Es aquel que nos da la vida, que a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la que nos da la salvación, amado. Cuyo sacrificio expiatorio ofrece perdón de los pecados y la promesa de vida eterna solamente a los que creen, amado. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te estoy mostrando el verdadero, el único y verdadero Evangelio que existe. De ahí en adelante existen hombres que perturban y pervierten la palabra de Dios a conveniencia de ellos. Amado, Jesús nos enseñó cuál es el verdadero Evangelio, el cual tú y yo tenemos que escudriñar y estar pendiente, amado, de que no nos perturben, porque eso nos lleva a la condenación, a la esclavitud, la cual ya Dios nos dio el privilegio de salir de ella por medio de Jesucristo. Mis amados, en Gálatas 3, versículo 1 en adelante, Dios nos sigue hablando, amado, para que tú y yo podamos entender y tener claro
ese verdadero evangelio que es el que nos lleva a la salvación, hermano. Mira que las escrituras nos enseña que si viene un ángel, si viene otra persona a enseñarnos otro tipo de evangelio, amado, ese será llamado anatema. El verdadero evangelio, amado, es el que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, porque el Padre fue quien se lo dio, amado. Fue el Padre quien le dio esa palabra para que Él nos la diera a nosotros. Y antes dije, ¿cómo es eso, amado? Que no se te olvide esto. Amado, la esencia central del Evangelio del Reino de los Cielos es reconciliación y salvación en Cristo Jesús para con el Padre, hermano. Y se centra en la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la esencia para que tú y yo seamos salvos. Amén, aleluya. Y no nos dejemos confundir, hermano, porque la palabra de Dios es para salvación y vida eterna. Y cuando ella llega a tu corazón, cuando tú crees y ella llega a tu corazón, te da paz y te da amor. Paz y amor es lo que sentimos nosotros, hermano. Sentimos esa paz y ese amor que solamente nos da la presencia de Cristo creyendo en su palabra. Y el apóstol Pablo exhortaba a los de la iglesia de Gálatas, porque se dejaron perturbar y pervertir la palabra de verdad que los iba a llevar a la salvación y vida eterna. Y dice el capítulo 3 de Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer, para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre nosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amado, Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel que por las obras ellos pudieran alcanzar su gracia. Pero a ti y a mí Dios nos dio la oportunidad de ser salvos por creer la palabra de Dios y recibir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le enseñó a los Gálatas la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para salvación y vida eterna. Y ellos se dejaron perturbar y pervertir, cambiar esa verdad, amado. Y tú y yo no nos tenemos que dejar mover del verdadero evangelio que es para salvación y vida eterna. Y dejarnos, amado, claro que no hay otro evangelio, sino que hay hombres que pervierten y perturban la verdad para conveniencia de ellos. Y acuérdate que en estos tiempos Dios va a levantar a falsos profetas para pervertir, perturbar el conocimiento de la verdad que nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna, pero en Cristo Jesús. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a comenzar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Amado, en estos tiempos se van a levantar hombres que van a hacer señales y aún a los escogidos de Dios va a engañar. Eso lo dice las Escrituras, no te lo estoy diciendo yo. Lo dice las Escrituras, que en estos tiempos se levantarán hombres perversos, perturbadores de la palabra de Dios, que harán señales y aún a los mismos escogidos lo van a engañar. Amado, pero tú y yo tenemos que estar pendientes de no movernos, amado, de la palabra de verdad, del verdadero evangelio, de las buenas nuevas del reino de los cielos, que es para salvación. Amado, y va centrada, basada en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Amado, a nosotros nos han querido cambiar, que hay otra persona que puede interceder y salvarnos ante el Padre. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos han querido inculcar que María también puede interceder y salvarnos. Eso es mentira, amado. Hombres perversos que han perturbado la verdad para esclavizar y condenar a todo aquel que cree en esa mentira. No hay otro evangelio, amado. Jesús nos vino a mostrar un evangelio hecho carne. Jesús se hizo carne, se hizo verbo. Él se hizo humano para enseñarnos el verdadero evangelio, la palabra de verdad. Por eso Él dice: yo soy la verdad, yo soy la vida y yo soy el camino, y nadie va a poder ver al Padre si no es a través de Jesús. Esto es serio, hermano. Esto es para que tú y yo reflexionemos y no nos dejemos engañar, amado. Amado, hay hombres perversos, perturbadores, que utilizan la palabra de verdad para ellos lucirse, mostrarse, para hacerse famosos, para enriquecerse. Pero en cuenta, tú y yo le tenemos que dar a Dios por todo lo bueno o lo malo que hagamos en esta vida. Mis amados, tenemos que tener presente y tenemos que tener cuidado. Hay personas que dicen: yo soy celoso de las cosas de Dios. Ojo con ese celo, que no vaya a ser carnal. Y pelean, amado, y se justifican, porque son personas que le gusta contender a la verdad. Son personas contenciosas que le gusta contender para perturbar y pervertir la verdad del evangelio, amado. Y se proclaman celosos de las cosas de Dios. Celoso es Dios. Ese sí es celoso. Ese sí no permite, amado, que tú y yo adoremos a otros dioses. Ese sí no permite que tú y yo, amado, practiquemos el pecado y la mentira, porque Él se aparta y nos deja a nuestro libre albedrío para que tú y yo nos arreglemos para decir verdad. Y separados de Dios, no somos nada. Si usted y yo nos dejamos separar de Dios para seguir fábulas mentirosas, amado, nos vamos a ir a la condenación. Porque Dios es bueno, amado. Dios es bueno, amado. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén, aleluya. La palabra de Dios
nos enseña, amado, que si nosotros permanecemos en la verdad, la misma palabra de verdad nos hará libres. Amado, tú y yo tenemos una dicha. Tú y yo tenemos derecho al pacto que Dios hizo con Abraham. Escúchame bien, tenemos derecho al pacto que Dios hizo con Abraham y tenemos la dicha, amado, de ser perdonados de todos nuestros pecados. Solamente tenemos que creer en Jesucristo y recibirlo como nuestro Salvador. Y vamos a ser merecedor de todo eso. Amén. El salmista David, amado, el salmista David fue un hombre que vio la misericordia de Dios. Y él siempre, todos los días de su vida, trataba de permanecer en la presencia de Dios. El Salmo 32, versículos 1 y 2, amado, el salmista David expresa, amado, esa dicha de alcanzar el perdón de Dios, esa dicha de alcanzar el pacto y la promesa que Dios le dio a Abraham. El salmista David lo expresaba con gozo y alegría, amado. Y Dios, mire lo que le entregó Dios. Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amado, para aquellas personas que están perturbando y pervirtiendo el verdadero evangelio del reino de los cielos, ya Dios le tiene reservado su parte. Pero para aquellos, amados, que temen a Dios y ponen por obra su palabra, creyendo, amado, en Jesucristo como su Salvador, Dios le tiene reservado grandes cosas, amado. Serán bienaventurados delante de los ojos de Dios, porque el salmista David lo expresaba: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Porque el salmista David también fue un humano pecador como tú y yo, pero él también se arrepintió, se reconcilió con Dios, y Dios le dio el privilegio de que Dios le anunciara que iba a enviar al Salvador a la tierra. Pero tú y yo tenemos un privilegio que ya Jesús vino y lo esperan por segunda vez. Amén. El salmista David no tuvo esa experiencia, ese privilegio. Y mira lo que expresaba: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, porque sus pecados le fueron perdonados. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Amado, nosotros en Cristo Jesús somos bienaventurados. Y el pacto, la promesa y la palabra que Dios le dio a Abraham para él y su descendencia, nosotros somos herederos, porque somos su simiente. ¿Y sabe por qué nos hicimos simiente, hijo de Abraham? Porque hemos creído como Abraham le creyó a Dios. La palabra que Dios le dio, nosotros también hemos creído la palabra que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo para nosotros, para salvación. Y eso nos hizo descendientes, hijos de Abraham, herederos del pacto, la promesa de bendición, amado. Y no es posible, amado, que nosotros nos vamos a dejar pervertir y perturbar una verdad que ya nuestro Señor Jesucristo nos ha plasmado en nuestro corazón, amado. Que venga otro a decirnos: no, ese evangelio no te va a salvar, ese evangelio no te va a bendecir, este evangelio no te va a dar paz. Amado, no hay otro evangelio. Grave es esto: no hay otro evangelio
lo dice las Escrituras. Hay hombres que perturban y pervierten la verdad para llevarte a la condenación y a la muerte, porque pone por encima sus intereses. Amado, yo conozco a muchas personas, porque yo también era una de esas. Yo conozco personas que se molestan contigo, conmigo, se molestan con todo su prójimo, cuando esas personas no hacen lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, lo que ellos desean. Amados, se molestan. Hay personas que hablan por los demás. Ayer nos encontramos en una reunión, amado, y se levantó una persona por allá. No, ellos los que están aquí no necesitan de eso. Yo me levanté y le dije: venga, ¿usted por qué está hablando por nosotros que estamos en este lado? Que usted dice que a nosotros no nos está afectando esa problemática. ¿Usted por qué lo dice? Ah, porque usted vive de aquel lado y esta problemática no lo está afectando a usted, ni le está haciendo ningún daño, y por eso a usted no le interesa los que están de este lado con esa problemática, porque a usted le interesa es su interés de complacer a la persona que vino para que usted quede bien, y los demás que estamos sufriendo por el problema que hay, sigamos con el problema. Pues usted no tiene por qué hablar ni pensar por los que están de este lado, porque somos nosotros los que estamos padeciendo y sufriendo la problemática. Se quedó callado y me levanté, amado, con autoridad y expuse la problemática. Quedaron a resolverla, pero los que estábamos ahí, los que padecemos del problema, todos nos levantamos en una sola voz. Y aquel, como él estaba defendiendo sus intereses, a él no le importaba lo nuestro. Son personas perturbadoras que pervierten una verdad para buscar un beneficio, porque él iba detrás de un beneficio. ¿Me entendió? Y nosotros le íbamos a afectar su beneficio. Él no le importaba lo que estaba sucediendo. Así le sucede a muchas personas en este mundo. Hablan y piensan por los demás y quieren que los demás hagan lo que ellos dicen, porque eso es lo que a mí me conviene. ¿Qué fue lo que hizo Satanás, el diablo, en el cuerpo de Edén? Él habló y dijo que hiciera lo que a él le convenía, amado. Y Adán y Eva redondito cayeron. Si vamos a hacer lo que él dice y lo que él hace, y tenga. Hasta hoy en día vamos sufriendo, amado, por ese error. ¿Sí? Amados, es la naturaleza del hombre pecaminoso, malvado, lleno de maldad, que siempre va a querer perturbar y pervertir la verdad. Tenga en cuenta esto, amado. Cada vez que usted va a una reunión, se levantan 20 ideas, para no decirle 50, o para no decirle 100. Se levantan 20 ideas, y cada uno de esas personas que se levantan con su idea quieren que su idea sea la que prevalezca. ¿Por qué? Vaya, mire el trasfondo, porque esa es la que le conviene a él. Amado, porque el egoísmo reina en un corazón perverso. Y esto era lo que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas. Tan pronto se dejaron cambiar la verdad. Y eso es lo que nos está sucediendo en estos tiempos, amado. Nos cambiaron la verdad, porque hubieron hombres perversos que perturbaron la verdad para lograr sus objetivos, amado. Estamos en una reunión, amado, y ahí aflora. Y enseguida, amado, ojo, te estás tirando para tu lado. Tenemos que tirar
a nuestro prójimo. Por eso es que hay hombres en las naciones que se perpetúan en el poder, porque su corazón está lleno de iniquidad y quieren actuar, hablar y hacer por los demás. Por eso es que hay líderes que se perpetúan, amado, en el liderazgo, en el poder, porque ellos son los únicos y los demás no están capacitados para hacerlo. Hombres avaros, vanagloriosos, intemperantes, crueles. Ese es el carácter de esos hombres de los últimos tiempos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí o no? Eso lo dice la Biblia. Ese es el carácter de esos líderes de estos últimos tiempos, amados. Intemperantes, crueles, amadores de lo malo, no creen en Dios, son avaros, vanagloriosos, les gusta la fama, les gusta el poder, no les interesa a los demás, porque están acostumbrados a pensar y hablar por los demás para que los demás hagan lo que ellos quieren, porque a mí me interesa. Ese es el carácter de los hombres, de los líderes de estos tiempos. Gálatas capítulo 6, amado. Perdón, capítulo 3, versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todo el que le cree a Dios es contado como justo delante de los ojos de Dios. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que todo el que cree en la palabra de Dios y recibe a Jesús, inmediatamente se hace hijo descendiente de Abraham, heredero del pacto, la promesa de la palabra de bendición que Dios trae de salvación y vida eterna. Porque esto no es de plata, esto es de salvación y vida eterna. Y lo demás viene atrás, porque ese es un paquete que viene amarrado. Para el que cree, alcanza la salvación y la vida eterna, y Dios en su inmensa misericordia lo haya justo y le envía un paquete de bendición, amado, completo. Eso es un kit que no le falta nada. Y las escrituras preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a ti y a mí, pueblo gentil, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, y porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro para hacerlo. El que no cree, dice las escrituras, ya ha sido condenado, pero el que cree es salvo. Amado, el creer la palabra de Dios y el recibir a Jesús, amado, tiene grandes cosas para ti y para mí. Lo primero es que Dios te perdona tus pecados, te da la salvación y la vida eterna, y te da el pacto, la promesa, la palabra de bendición para tu vida, y eres un bienaventurado ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Eso es lo hermoso que hace Dios. Te coloca en gracia, te guarda. Aunque el maligno se quiera levantar contra ti, dice, no prosperará ninguna arma forjada contra ti, porque yo, Jehová, estaré contigo. Amado, y si Dios está conmigo, estoy completo, no me va a faltar nada, y Dios me va a cuidar. ¿Para qué quiero más? Si Dios está conmigo, nadie, oígase bien, nadie podrá levantarse contra ti ni contra mí, si Dios está con nosotros. Eso es lo que Dios es bueno, amado.
El versículo 13 y 14 dice, amado, las Escrituras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en el madero. ¿Y quién fue que murió crucificado? ¿Tú o yo? Fue nuestro Señor Jesucristo, por amor, para darnos la posibilidad de ser perdonados todos nuestros pecados y alcanzar la salvación. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amado, tú y yo no éramos merecedores de que el Espíritu Santo morara en nuestro cuerpo, de que la presencia de Dios morara en nuestro cuerpo. Tú y yo no éramos merecedores, porque la promesa era para el pueblo santo de Dios, el que Él escogió. Pero Dios se acordó de ti y de mí y le dio la promesa a Abraham: todo aquel que creyere como tú has creído, yo también lo voy a salvar y le voy a dar la promesa del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo hoy puede morar en ti y en mí, en nuestro cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque tu cuerpo y mi cuerpo son templo de la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Amado, no tenemos por qué dejarnos pervertir la verdad. Si tú y yo tenemos a Cristo Jesús morando con nosotros, la verdad va a permanecer con nosotros, la vida va a permanecer con nosotros, el camino hacia el Padre va a estar seguro, amado. No vas a tener que coger machete para estar cortando bejuco, para estar arrancando ramas, tronco, amado, para hacer la trilla, para llegar. No, amado, ya Dios te va a tener el camino preparado a través de Cristo Jesús. Porque Dios es bueno, amado. Dios es bueno. La promesa del Espíritu Santo, amado, es lo más grande que le puede pasar al ser humano. Por eso, mi amado, nosotros tenemos que cuidar. Yo no te digo que seas celoso, porque de pronto el celo puede ser carnal. Porque hay muchos que dicen: yo soy celoso de las cosas de Dios. Y son más pecadores que quizás, porque son mentirosos. Todo el celo que tienen es para cuidar sus intereses. Yo soy el primero, a mí primero, porque no le interesa a su prójimo. Por eso Dios nos enseña que nos amemos los unos a los otros. Si el amor de Dios está en tu corazón y en mi corazón, nos tenemos que amar los unos con los otros. A mí no me tiene que doler, a mí no me tiene que causar envidia si Dios te está prosperando. Yo me tengo que sentir gozoso. A la final, los dos vamos a ser sabios. Tú con plata, yo sin plata, vamos a ser sabios. En eso es lo que tenemos que creer. El libro de Juan, el capítulo 14. Juan 14. En el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 15 y 17, amado. Allí encontramos la promesa que Dios le dio a Abraham para todo el que cree, para toda la descendencia, amado. Porque que tú y yo no éramos merecedores de esa promesa. Pero cuando Dios le entregó las buenas nuevas a Abraham, para que todo aquel que creyera también alcanzara la promesa, el pacto, la palabra que Dios le dio a Abraham, amado, tenía que haber un intermediario entre Dios y los hombres para que esa promesa quedara sellada. Y Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí, que yo sello esa promesa.
Se parte esa palabra que tú le dices a Abraham para toda la humanidad. Ahora ya nada más no es para un pueblo escogido, ahora es para todo aquel que crea. Todo aquel que cree será salvo, pero el que no ha creído, que no se preocupe, que ya fue condenado. Así que vamos a preocuparnos mejor por ser salvos. Dice Juan en el capítulo 14, versículos 15 y 17. Si me ama, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, amado. Eso no fue un ratico. Jesús está hablando de la salvación y la vida eterna. Y nos va a dar un consolador, al Espíritu Santo, para que nos guíe para siempre, amado. Eso no es por un ratico. ¿Sabes que en la antigüedad los profetas de Dios, el Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos hablaban en el nombre de nuestro Dios, con su palabra de poder, de exhortación, de corrección, de edificación, de amor y de todo? Pero el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero amado, consumado a través del sacrificio santo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, nos dará y nos dio al Espíritu Santo, al Consolador, amado. Te lo vuelvo a repetir otra vez: y yo rogaré al Padre y os daré a otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, estaba consolando a la raza humana, pero para que se cumpliera el pacto para siempre que Dios le prometió al pueblo gentil a través de Abraham, tenía que haber un sacrificio, y Jesús se ofreció para que el Espíritu Santo more en nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará con nosotros, amados. Aquella persona que no ha creído la palabra de Dios ya está condenado, y para él no hay esperanza que el Espíritu de Dios more en él. Por eso ya está condenado a la muerte, y para él, para esa persona, no hay salvación. Pero para el que cree, amado, la palabra de Dios, Jesús dice: yo voy a ir al Padre y intercedo ante Él para que te dé a otro Consolador que va a estar contigo para siempre. Esa es la diferencia de creer en Jesús, que nos va a llenar con su Santo Espíritu para siempre, amado, que nos va a consolar. El Espíritu Santo nos va a consolar, amado. ¿Usted cree que esta situación difícil, usted y yo no necesitamos a alguien que nos consuele? ¿Usted cree que esa situación difícil, amado? Te voy a colocar un ejemplo. Cuando se nos muere un familiar, a nosotros nos duele, ¿cierto? Cuando se muere un familiar nos duele, pero con el tiempo somos consolados, y ya el dolor no se enseñorea de nosotros, porque somos consolados. De esta misma forma, nuestro Señor Jesucristo nos dice: hey, yo me voy a ir, pero voy a ir al Padre para interceder, para que les dé un consolador, para que los consuele en todas las circunstancias de su vida para siempre, para sellar el pacto de la salvación. Tú y yo tenemos seguro el pacto de la salvación si el Espíritu Santo de Jehová está morando en nosotros. ¿Por qué crees tú que Satanás, el diablo,
pervirtió y perturbó la palabra de verdad en Adán y Eva? Porque Dios le había dado promesa de que ellos nunca iban a morir. Y él llegó y perturbó esa verdad de Dios. Eso es mentira. Dios te dijo que tú ibas a morir, pero tú no te vas a morir. Amado, Dios les dijo, si ustedes permanecen en esta verdad, nunca van a morir. Y Satanás, el diablo, perturbó y pervirtió esa verdad, y ellos le creyeron, y por eso la muerte comenzó a reinar para aquellos que no creen. Pero para el que cree, dice las Escrituras, que tiene el Espíritu Santo para siempre, para salvación y vida eterna. Amén. Esa es la diferencia. Por eso tú y yo tenemos que cuidarnos. Yo no te digo que seas celoso, porque de pronto el celo puede ser carnal, pero sí que te cuides, que no te vayan a perturbar y a pervertir la verdad que ya Jesús ha colocado en tu corazón y en mi corazón. Y pedirle a Dios que el Consolador esté con nosotros para siempre, hasta la eternidad. Eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, hermanos. La misma Escritura nos enseña que se levantarán hombres perversos, perturbadores. Se levantarán falsos profetas que aún a los escogidos los engañarán. Y van a venir con una palabra, amado. Y como saben que no hay otro evangelio, ¿saben cómo se van a presentar? Con señales y prodigios. Porque es que no hay otro evangelio. Y como ya todos están preparándose para no dejarse engañar, entonces Él va a venir con señales y prodigios. Yo no estoy en contra de los cultos evangélicos que realizan de sanidad y liberación, porque Dios se mueve, Dios es poderoso, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Jesús tiene la potestad para sanar y libertar. Pero usted ve a muchas personas corriendo detrás de las señales y se olvidan de la verdad. Amado, tenemos que estar presentes y precavidos en la verdad. Den un buen aplauso al Señor, hermano. El Dios es bueno. Dale la gloria a Dios, amado, pidiendo a Dios que los bendiga, que a todo aquel que está presente a través de la distancia, todo aquel que ha escuchado y ha visto, sea Dios glorificándose en su vida, para todo el que cree. Y recuerden que para el que no cree, ya hay condenación. Dios lo bendiga, amado.